No quiero decir que el pasado nos va a dar respuesta, pero sin duda pensar el pasado, ir hacia el pasado, hacerle preguntas al pasado, nos puede ayudar a pensar mejor algunas cosas. No porque el pasado se repita, creo que no es así, aunque sí creo que nos ayuda a pensar mejor, ¿no? Bueno, en este caso queríamos hoy traer un libro que hace unos años que está circulando ya, por suerte tuvo mucha circulación, tiene su circulación, es un libro que salió hace 5 años ya, y que sin embargo pasa esto, ¿no? Se sigue presentando. Y a mí me gusta decir que con este libro lo mejor que le pasó a este libro fue justamente generar situaciones como estas, ¿no? Donde podamos encontrarnos, donde podamos pensar, donde podamos discutir juntos y juntas, que me parece que en un momento crítico tan importante como el que estamos viviendo, es lo que hay que hacer de alguna manera, ¿no? Juntarse, pensar y discutir. Como decía Victoria, este libro tiene en el centro la figura de Eva, que es una de las figuras más narradas de la cultura argentina. Más de 70 años que lleva muerta, cantidad de producciones culturales que la han revisitado, que la han narrado. Por ende podríamos hacernos la pregunta acerca de por qué volver a Eva si ya está muy narrada, si ya sabemos prácticamente todo de su vida. Y sin embargo la sensación que tenemos y lo que decimos es que el pasado nunca está del todo cerrado, el pasado nunca está del todo narrado y que siempre cada presente que lo mira le hace preguntas nuevas de ese presente. Bueno, el pasado siempre es algo que se puede volver a abrir y volver a encontrar cosas nuevas. Y efectivamente creo que es lo que nos pasó hace unos años cuando empezamos a volver a la figura de Eva con preguntas nuevas ligadas a este presente. Fundamentalmente nos interesa pensar que dentro de esas enormes narraciones que hubo de Eva Perón, se la narró de muchas maneras. Se la narró como el hada buena, que repartía sin pan dulce, que repartía juguetes. A mí, mi papá, por ejemplo, el recuerdo más chica que tengo de Eva es que cuando mi papá me contó que su primer juguete se lo regaló Eva, ¿no? Narraciones orales que nos han llegado de Eva. También se la narró como la compañera de Perón, se la narró como aquella que vestía Cristian Dior, ¿no? Diferentes facetas de Eva que fueron narradas. Ahora, teníamos la sensación hace un tiempo de que había un aspecto de la figura de Eva que había quedado más desplazado de esa cantidad enorme de narraciones que hay sobre ella y que tiene que ver fundamentalmente con pensar a la Eva dirigente política. Pensar a Eva en su enorme potencia política. Y voy a intentar explicar una parte de esa potencia política que es lo que nos interesó recorrer. ¿Qué estoy queriendo decir cuando decimos enorme potencia política o Eva dirigente política? Voy a dar un dato que para mí es como muy claro de esto, que es que, ustedes saben, el peronismo en esos años estaba dividido en 3 partes, ¿no? Era un ente tripartito, así se lo definía, y así se dividían todas las cosas hacia el interior del peronismo. Partido de los hombres, el partido de las mujeres, que ahora vamos a contar un poco qué fue esa experiencia, y la CGT, ¿no? El movimiento obrero organizado. Bueno, entre 1948 y 1952, Eva conduce 2 de las 3 ramas. En primera persona conduce 2 de las 3 ramas del peronismo. ¿Por qué? Porque crea y conduce el Partido Peronista Femenino, el Partido de las Mujeres, pero además también está al mando de la CGT durante esos años. El secretario general de la CGT se llama José Espejo, un dirigente sindical quizás de los más importantes que tuvo el peronismo, y sin embargo, hace poco, hace 2 años, salió el primer libro sobre José Espejo, es decir, también José Espejo carga con un enorme desplazamiento, probablemente por haber sido el alfil político de Eva en la CGT. ¿No? De José Espejo no se sabe nada. El nieto ahora construyó un libro junto con Román Brienza que salió hace muy poquito, pero digo, llama la atención también esto. Bueno, del vínculo de Eva con la CGT, del vínculo de Eva con José Espejo, lo que Eva construyó ahí, que es enorme, ¿no? Que es nada más ni nada menos que el alineamiento político de un movimiento organizado hacia el peronismo. Eso no es algo que está marcado el 18 de octubre del 45, eso fue una construcción política que se hizo con el tiempo y tuvo el mando de Eva Perón. De todo ese universo no sabemos nada. Nada. Digo, para pensar esto de narración, aún a pesar de las abundantes narraciones que tenemos de la vida de Perón, como todavía hay zonas que nuestra cultura, que nuestra historia, que nuestras narraciones no han abordado. Y es interesante pensar por qué.
¿no? Para dejar instalada la pregunta de por qué hay zonas que se han narrado y por qué hay otras que no. Bueno, una mujer del siglo XX conduciendo nada más ni nada menos que la CGT, es un tema del que sabemos opinar. Por otro lado, decía la creación y conducción del Partido Comunista Femenino, que un poco me interesa contar qué fue esta experiencia para volver a la pregunta de Victoria acerca de qué significa una irreverencia. Bueno, sin duda conducir el movimiento obrero organizado tiene algo irreverente para una mujer, ¿no? Mediados del siglo XX. Ahora, después voy a decir algo de esta foto que es bellísima. Pero primero quiero ir a esto del Partido Comunista Femenino para pensar cómo hacía política ella. ¿No? Esta también es una pregunta que ha quedado pendiente. ¿Cómo hacía política Eva Perón? Además de regalar y de repartir y redistribuir recursos materiales entre los más humildes, que es lo que hacía de la fundación, ella también hacía política. ¿No? Eso también es hacer política, pero quiere decir, además construía poder, ¿no? Construía un partido político que al día de hoy nadie sabe dónde sacó ese modelo Eva, porque no existía en el mundo un partido político de esas características y lo creó Eva. ¿No? Un hacer político que nadie sabe de dónde lo saca. ¿No? Una mujer que terminó el primario. Esa es la formación que tuvo Eva, terminar el primario. ¿No? Y que como sabemos además, de origen humilde, del interior de la provincia de Buenos Aires, hija legítima. ¿Cómo hacía política Eva Perón? ¿Cómo pensaba la política Eva Perón? Preguntas que, insisto, me parece que solo muy sutilmente se han tirado algunas ideas, sin embargo es un trabajo que no hemos realizado todavía con profundidad, nada más ni nada menos que de una de las principales, si no la principal dirigente política de la historia argentina. Entonces, bueno, tareas pendientes que todavía quedan por resolver para adelante y que tienen que ser resueltas de manera colectiva, por supuesto. Cuento brevemente qué es esta historia del Partido Comunista Femenino, porque realmente hasta hace algunos años no sabíamos nada de esta experiencia, no sabíamos nada. Aquellos libros que trataban de pensar la historia de mujeres en nuestro país arrancaban diciendo que a comienzos del siglo XX habían comenzado los feminismos a luchar por los derechos de las mujeres, iban contando la historia, llegaba el peronismo y se armaba un lío bárbaro. ¿No? Era un agujero negro que no había nada para decir y después se saltaba a los 60 y los 70. ¿No? Pero en la historia de la mujer en nuestro país, si se revisan los libros sacados hace un par de años, realmente el peronismo era un momento como difícil, no se entendía qué había pasado ahí. Porque Eva Perón fue una mujer muy importante, sin embargo siempre se la pensó en términos de género como conservadora. ¿Por qué? Porque respondió un hombre. Porque se peleó con Victoria Ocasio, se peleó con las referentes de los feminismos anteriores. Entonces se la colocaba Perón como en el lugar de la conservadora, la patriarcal. Entonces se armó un lío ahí. Y nunca nadie pensó qué pasó en esos años, 10 años, del primer peronismo respecto a las mujeres. Bueno, un poquito esa historia mínima, brevemente, es lo que estamos en el libro. Para, de nuevo, todo esto con la finalidad de pensar cómo hacía política, pero esa pregunta es la que está de fondo. ¿Cuál era el vínculo de una persona con la política? ¿Cuál fue su potencia política? En 1944, siendo secretaria de Trabajo y Previsión, Perón crea por primera vez dentro del organigrama del Estado Nacional la primera dependencia destinada a pensar la problemática de las mujeres. Tiene un nombre larguísimo el departamento, nunca me acuerdo, departamento de asistencia, largo. Pero la primera vez que el Estado argentino, gracias a Perón, reconoce que hay una problemática respecto de las mujeres particular y específica que tiene que abordar. Y pone al mando de este departamento a Lucila de Gregorio Lavie, una abogada feminista de Catamarca. Y además crea una comisión pro sufragio femenino y pone al mando a Rosa Bazán de Cama, gracias, la estaba confundiendo con la escritora. ¿Para qué? Para empezar ya a incentivar la necesidad de equiparar derechos políticos de las mujeres con los hombres. Año 44.
Por supuesto, pero gana las elecciones, como sabemos, en febrero del 46, junio asume, y en enero asume, manda al Congreso un proyecto de ley, proyecto de ley 310, que se suele conocer como ley de voto femenino. Sin embargo, en el boletín oficial figura de otra manera, figura como ley de los derechos políticos de las mujeres, y es interesante la diferencia, porque cuando decimos ley de voto femenino se está reduciendo esta ley. Esta ley incluye lo del voto, por supuesto, pero es más amplia. Y es interesante que sea más amplia y no reducirla esta ley. Ahora voy a explicar por qué. Pero me interesa marcar esto. Hay mayoría feminista en las cámaras, gracias al triunfo electoral de febrero, tanto senadores como diputados. Por eso se sabe que la ley va a salir, lo manda el Ejecutivo, ¿no? Ahora bien, a pesar de eso, hay discusiones en las cámaras, porque hay algunos legisladores que no están seguros de aprobar esta ley. Todos hombres discutiendo derechos de mujeres, porque en ese momento no había mujeres representantes políticas, y los legisladores que quieren, no dicen rechazar la ley, dicen postergar la ley, tirarla para más adelante, esperando a ver qué consecuencias traía esta ley en los países donde ya se estaba aplicando. Hay que decir que Argentina venía retrasada respecto a este derecho en América Latina, ¿no? Brasil incluso tenía una ley de voto femenino que siempre viene retrasado respecto a estas leyes. Bueno, ¿con qué argumentos quieren retrasar la discusión con legisladores? Dos argumentos fundamentalmente. El primero es que la mujer tiene el cerebro más chico. Obvio, ¿no? Por ende no está capacitada para la racionalidad política, lo suyo es el terreno de las emociones. Y el segundo argumento es que meter a las mujeres en la política les traería su función primera y natural de ser madre y ama de casa. El hogar. El hogar como el lugar natural de la mujer. La política la sacaría de ahí. Estos dos argumentos que se dicen en el Congreso son un clima de época. ¿Qué quiere decir que son un clima de época? Quiere decir que es lo que a mediados del siglo XX se cree respecto de las mujeres, de derecha a izquierda. Se abre una revista, un diario de esos años, y la mujer es un ser inferior que tiene que estar en el hogar. El Código Civil que manda para ese momento es el de 1926, que dice, por ejemplo, que la mujer no es dueña de su salario. ¿No? Y quiero que entendamos cuál es el clima de época para que pensemos en qué contexto Eva Perón, del Partido Peronista Femenino, propone una experiencia política a contramano, a contrapelo, de lo que la época indicaba que debían ser las mujeres, ¿no? Para que pensemos las resistencias que tuvieron que probablemente vencer estas mujeres para hacer lo que hicieron. Cuando se sanciona esta ley en septiembre del 47, las feministas, digo algo de ese feminismo, una cosita chiquita, Marisa Navarro, que es una de las grandes biógrafas de Eva, quizás la mejor, para mí la mejor, llama a esos feminismos de la primera mitad del siglo XX feminismos letrados. Así lo llama, feminismo letrado. ¿Qué quiere decir feminismo letrado para la primera mitad del siglo XX? Feminismo de élites, de minorías, de clase, ¿no? Aquellas que podían acceder a una carrera universitaria, ¿no? Que eran, por supuesto, las de una determinada clase social. Aquellas agrupaciones feministas que durante décadas, porque desde 1919 se había presentado el primer proyecto de equiparación de derechos políticos de las mujeres, recién en 1947 se presentaron 15 proyectos, todas fogoneadas por las agrupaciones feministas. Cuando en 1947 Eva Perón sale del balcón en septiembre y dice: acá está, hermanas mías, ese discurso famoso, y proponiéndole al pueblo argentino que el nuevo derecho para las mujeres de nuestro país, las feministas de la primera mitad del siglo XX se oponen a la sanción de esta ley. Se oponen. Aquello por lo que habían peleado durante décadas. Se oponen. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de ellas, no todas, pero la gran mayoría de ellas eran profundamente antiperonistas. Leían en Perón a un fascista, ligado a lo que estaba pasando en Europa en la Segunda Guerra Mundial, totalitarismos y demás. Leían a Perón como un Mussolini, ¿no?
Entonces decían, no queremos la ley en manos de un dictador. Privilegiaron su antiperonismo, fue más fuerte su antiperonismo que aquello por lo que habían peleado durante décadas. Esto es interesante para pensar también, ¿no? Porque durante un tiempo se pensó que el feminismo era algo que podía ser desideologizado, despolitizado. Bueno, esto muestra cómo está profundamente entramada una visión de la otra. Decía la ley 13.010, que es más amplia que el voto. ¿Por qué? La ley tiene tres partes fundamentales. La primera parte de esta ley, el primer punto, lo que hace es decirle al Estado Nacional que tiene que otorgarle a cada mujer de nuestro país un documento, una libreta cívica para poder votar. Pero ¿qué es lo interesante de esto? Que hasta 1947 el Estado Nacional no reconocía a las mujeres de nuestro país como ciudadanas en sí mismas. No eran reconocidas en tanto madre, esposa, hija de un hombre, un anexo de un hombre. A partir de esta ley son reconocidas por el Estado Nacional como sujetos en sí mismos, con derechos y obligaciones, por supuesto, pero como ciudadanos finalmente, como sujetos políticos. Ese es el primer punto fundamental. Segundo punto, la equiparación de derechos respecto al voto, 35 años después de la ley Sáenz Peña, que se supone, ¿no?, que tenemos democracia desde 1912 en Argentina, la mitad de la población no vota hasta 1947. Y el tercer punto fundamental en toda esta historia que estamos contando es que a partir de esta ley, la 13.010, las mujeres de nuestro país no solamente pueden votar, sino también ser elegidas. Fundamental. Concejalas, diputadas, senadoras, intendentas, gobernadoras, presidentes. Para el cargo que quieran, en igualdad de condiciones que desean. Ahora, ¿qué me gusta contar de esta ley también? Porque uno podría decir, bueno, finalmente el peronismo toma un reclamo largo, desoído, y lo convierte en un derecho. El peronismo podría haberse quedado ahí, ¿no?, en sancionar en una ley, en un derecho, un reclamo largamente desoído, y hubiese estado muy bien. Pero Eva Perón entendía la política de una manera tal que un derecho sancionado en una ley es condición necesaria, pero no es suficiente. Porque, como sabemos, los derechos que están escritos en una ley necesitan después una mediación para que esos derechos se conviertan en la transformación de la vida de miles y miles de personas, mujeres en este caso. Esa mediación es la política. Para que una ley se transforme en una realidad, en el medio tiene que estar la política. Y Eva entonces para eso crea una herramienta central, una herramienta política, su herramienta política, que va a ser el Partido Peronista Femenino. El brazo político que le va a permitir transformar esos derechos en realidad efectiva, dice la marcha, ¿no? ¿A qué se dedica el Partido Peronista Femenino? Fundamentalmente a partir de julio de 1949, que es cuando se presenta, a generar las condiciones para que en las siguientes elecciones, las de 1951, las primeras en que las mujeres participamos a nivel nacional, porque hoy me enteré que no solamente en San Juan y en Santa Fe hubo elecciones provinciales donde participaron las mujeres en la década del 30, sino también en La Rioja, 1934, a nivel nacional, las primeras elecciones donde participan todas las argentinas es la de 1951. Bueno, el Partido Peronista Femenino se dedica a generar las condiciones materiales para que eso suceda. ¿No? Para que eso suceda. ¿Qué hace? En 2 años el Partido Peronista Femenino crea 4.000 unidades básicas desplegadas por todo el país con una voluntad muy concreta que es tocar puerta por puerta, casa por casa, en todos los pueblos de la Argentina, que no quede ni una mujer sin saber que tiene nuevos derechos. Que no quede ni una sola mujer sin entregarle su libreta cívica, sin empadronarla, sin capacitarla respecto de qué es una urna, qué es un cuarto oscuro, cómo se vota. A eso se dedica el Partido Peronista Femenino durante 2 años, con la creación de estas unidades básicas que, claro, nadie sabe, insisto, ¿no?, cómo Eva armó este partido, que es distinto al de los hombres. ¿Cómo es este partido? Lo digo rápido. 24 delegadas arma Eva, 24 militantes que las llaman delegadas, una por provincia, barra, territorio nacional, hay todavía 10 territorios nacionales en ese momento,
para desplegar el partido a nivel provincial, que tienen a cargo a su vez subdelegadas, para que tener una capilaridad territorial tal que, de nuevo, no quede puertas sin tocar. La primera conclusión que podemos sacar es que Eva Perón pensaba la política a nivel nacional. Julia, una particularidad que está bueno mencionar de la decisión y de la estrategia política que toma, de que esas delegadas no son delegadas precisamente de su provincia, sino que hacían la tarea en otra provincia porque tenían como el objetivo de no generar caudillos, ¿no? Ese como su objetivo para que lo que fuera preponderante sea la causa peronista y el objetivo de empadronar, de censar y de llegar a ese puerta a puerta, efectivamente. Totalmente, esta decisión de Eva, ¿no? Como, de nuevo, cuando nos preguntamos sobre el hacer político de Eva, sigue siendo un enigma pensar estas cosas, ¿no? Insisto, no hay país en el mundo que tenga este esquema. Y lo que dice Victoria es así, ¿no? No es que la delegada de La Rioja era riojana, ni la delegada de Córdoba era cordobesa. Las mandaba las delegadas de diferentes provincias a otras provincias porque no quería generar caudillas, decía ella. No quería generar, lo que a ella le importaba del Partido Peronista Femenino era el partido, la estructura. Generar una estructura política que pueda suceder a las personas. Si el día de mañana la delegada tal no está más, que el partido pueda sobrevivirla. Que incluso el partido pueda sobrevivir a la propia Eva Perón, como efectivamente sucedió. Cuando Eva muere, el partido no muere con ella. Entonces, eso también es cómo pensaba la política de Perón, cómo hacía política de Perón, que al peronismo tanto se le dice que es personalista, que construye solo para él y demás. Bueno, acá tenemos un caso donde el peronismo está construyendo poder político, una estructura política, que pueda sobrevivir a las personas, ¿no? Que pueda sobrevivir a las personas. Y muy interesante además esto del Partido Peronista Femenino, que a las unidades básicas había una revista que era la revista más masiva de esos años, que se llama Mundo Peronista, está digitalizada, si les interesa después chumenla porque es buenísima, que seguía mucho la tarea de las unidades básicas del Partido Peronista Femenino, y en un número describe a las básicas del Partido Peronista Femenino como las verdaderas universidades del pueblo. Esta idea de que las básicas se iba a capacitar políticamente, pero que había capacitaciones de todo tipo. Que las mujeres que no sabían leer y escribir se les enseñaba a leer y escribir, que había capacitaciones en oficios, que había capacitaciones de todo tipo, que se iba a estudiar a las básicas, ¿no? Que se iba a estudiar a las básicas. Otra cuestión ahí, me parece la politización del espacio privado que hace Eva, en esto de que las unidades básicas incluso llegaban a ser el hogar, o sea, la política que generó Eva permitía no solo a las mujeres meterse en la política, salir del hogar para meterse en la política, siendo empoderadas personalmente por ellas, ¿no? Alentadas a que participen, a que puedan vencer sus propios miedos y los impuestos por su familia, ¿no? Por sus padres, por sus maridos, de que no participen porque su lugar es el hogar y la familia. Y esta cuestión de que la unidad básica incluso ponían a disposición su propio hogar, y un dato que a mí me pareció curiosísimo del libro es esto de que los hombres no podían participar tanto en las unidades básicas del Partido Peronista Femenino como en las instituciones que eran de la fundación, ¿no? El hombre de la casa del marido no podía entrar si las chicas estaban en actividad, ¿no? Como para evitar esa inhibición, esa intromisión del hombre en la cosa pública y política de la mujer. Sí, es así, ¿no? Había una cláusula del reglamento, el Partido Femenino tenía un reglamento, Eva era muy estricta en esas cosas, donde decía que a las básicas del Partido Femenino tenían prohibida entrar a los hombres. ¿Por qué esto? Bueno, Eva estaba posicionada como cuidar esa primera incorporación de las mujeres a la vida política. Que no sean posicionadas por su marido, por sus padres, por las personas del lugar, ¿no? Como cuidar esa primera incorporación a la vida política. En algunos lugares se cumplía más, en otros menos, pero esta era la idea, ¿no? Que fuera una primera incorporación. Y aparte Eva tenía esta idea, ¿no? Eva decía, la política en la Argentina está viciada, fracasó. La mujer, que es un sujeto virgen de política, que no ha participado hasta ahora en la política, va a regenerar la política, ¿no? Las mujeres van a tener la fuerza de hacer de la política algo nuevo. ¡Wow! Buenísimo.
Y esto que dice Victoria, ¿no? Efectivamente, decíamos antes, en una época que dice que el lugar natural de la mujer es el hogar, Eva estaba, y el Partido Comunista Femenino estaba proponiendo una experiencia que invitaba a las mujeres a salir del hogar para participar en una básica. Y a usar el hogar para hacer política. Y a dar discursos, disputar en el espacio público, hacer campañas, pegar afiches, hablar con desconocidos, ¿no? Hay algo de esa salida del hogar que es importantísima, y este doble movimiento, que sobre todo en los pueblos del interior, donde no había quizás recursos para montar una básica, lo que se hacía es que la básica funcionaba dentro del hogar de las propias subdelegadas, ¿no? Un cuarto de la casa se destinaba a las reuniones políticas, con esta cosa fenomenal, claro, de que no es solamente invitarlas a salir del hogar, sino a politizar también el ámbito privado, ¿no? Un doble movimiento. Pero lo interesante de esto también es que lo que hace Eva, lo que hace el Partido Comunista Femenino, si decíamos que los feminismos de la primera mitad del siglo XX son de élites, de minorías, lo que hace Eva es interpelar, crear un sujeto político ahí donde no lo había, que no había sido convocado ni por los feminismos previos ni por los partidos políticos, que son ella llama las mujeres trabajadoras, no las mujeres humildes, las mujeres del pueblo, ella. Con ella construye el Partido Comunista Femenino y por eso esta figura del hogar es tan importante para él. Porque va a buscar a esas mujeres. Ahora vamos a leer algunas citas de La razón de mi vida donde justamente habla de esto. Pero antes de ir a eso, quería detener un poquitito en el año 1951, que efectivamente es un año también trascendental, por muchos motivos. Fundamentalmente porque 1951 es el año donde la vemos moverse políticamente a Eva quizás como ningún otro, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, 1951 es un año particular para el peronismo, es un año ciertamente de alguna crisis, decirlo crisis económica en ese momento es, la verdad, parece un chiste, inflación, restricción externa, sequía, bueno, ciertamente no es una crisis económica viéndolo con los ojos de hoy, pero para lo que se venía hay datos de una crisis económica, de hecho es el momento donde se está terminando el primer plan quinquenal y se está empezando el segundo, ¿no? Es ese trayecto. Es el año donde está el primer intento de golpe de Estado. En septiembre del 51, Benjamín Menéndez intenta el primer intento de golpe de Estado, que rápidamente es desacreditado, pero da cuenta de que la oposición está dispuesta a tomar las armas para terminar con esa experiencia política. Y es también el año que se sabe que va a estar enfermo. Y es también el año electoral, ¿no? Que como sabemos, siempre los momentos electorales del peronismo, bueno, mueven cosas, ¿no? Mueven cosas. Entre muchas cosas que pasan ese año, respecto del año electoral, es lo que conocemos el 22 de agosto del 51 como el Cabildo Abierto del Justicialismo. ¿Qué es ese acto que se dice que es el acto más masivo de la historia argentina? Es el acto en donde la CGT y el Partido Comunista Femenino, los dos brazos políticos de Eva, van a pedirle a Perón que sea candidato nuevamente a presidente en la elección, pero también le van a pedir a Eva que lo acompañe a su a la vicepresidencia, ¿no? El famoso renunciamiento histórico. Fenomenal acto. Un día cuando volvamos a tener recursos, si es que algún día pasa eso, deberíamos hacer una larga película de todo ese día. Porque es un acto que empieza al mediodía, termina a la noche, o sea, son muchas horas, y donde lo que se da es una fenomenal asamblea popular, donde el pueblo está exigiendo y dicen no nos movemos hasta que Eva nos dé una respuesta y que la respuesta sea afirmativa además, no cualquier respuesta. Y Eva está ahí, ¿no? Como tensionada, termina diciendo a ver lo que quiere el pueblo, ya sabemos, a los pocos días termina renunciando. Pero es fenomenal esa escenificación de lo que hoy llamaríamos una interna, ¿no? De lo que hoy pensamos que se resuelve en un palacio, en ese momento es el pueblo participando de esa decisión. Fenomenal, ¿no? Fenomenal para pensar lo fundamental que es para el peronismo, que fue para el peronismo, ojalá lo vuelva a hacer, la movilización popular como protagónica de la política, ¿no? Bueno, ¿qué es esa candidatura de Eva que sin dudas, Eva alimenta? ¿Qué es esa candidatura? ¿Eva quería ser vicepresidenta? Tengo mis dudas. Como muchas cosas, muchos momentos en la historia de Eva y del peronismo, no llegamos a documentos, decimos los historiadores, a fuentes que nos den una respuesta certera de qué es lo que pasó ahí. Entonces nos queda interpretar, analizar, discutir. Interpretar qué pudo haber pasado ahí.
En este ejercicio que intentamos hacer de devolverle a Eva la enorme potencia política que tuvo, la enorme dirigencia política que fue, la hipótesis de que renunció porque estaba enferma, no cierra del todo, porque sobre todo quien queda en Quijano, como vicepresidente Quijano, está enfermo y muere en abril, de hecho, del 72. Tiene que haber pasado otra cosa ahí y es interesante pensarlo políticamente. ¿Qué quiere Eva con esta candidatura? Me atrevo a decir lo siguiente, en todo caso fue para conversarlo. Son muchos los que están disputando esa candidatura. Domingo Mercante, entre otros, gobernador de la provincia de Buenos Aires, quiere apelar a esa candidatura, ¿no? Ahora, ¿qué se está disputando, insisto, con las candidaturas? ¿Solamente un cargo? La sensación es que se está discutiendo y que se está disputando qué rumbo va a tomar el peronismo. ¿Qué es la discusión política detrás de estas candidaturas? Domingo Mercante quería un peronismo mucho más institucionalista, de consolidar lo dado, lo conquistado, más moderado, podríamos decir, y por supuesto la figura de Perón, lo sabemos, no quería quedarse con lo conquistado, ¿no? Que llegue Eva Perón a la vicepresidencia era que llegue la CGT y el Partido Comunista Femenino. Era eso lo que estaba en juego con esta candidatura, no solamente un cargo, una discusión política de fondo, y me parece que así tenemos que poder leer. Es el año además, ella fracasa en el intento, fracasa o no, por lo pronto no queda Mercante, ¿no? Gracias a su candidatura trunca, no queda Mercante, entonces bueno, ahí hay algo para pensar, pero lo que me interesa decir es esto: si no pudo ser vicepresidenta, sí pudo su otro objetivo político de este año electoral, que son las 133 candidatas, mujeres, primeras en la historia argentina, candidatas a diputadas y senadoras entre nacional y provinciales en las diferentes provincias. 133. No hay país en el mundo que tenga ese número de mujeres representantes políticas en ese momento. Las 133 además entran. No es que la puso, no es que logró lugares testimoniales, no 78 porque, bueno, era políticamente correcto poner mujer, no. Puso en los lugares donde podían entrar. 133 primeras diputadas y senadoras que además, en la Rioja fueron 4, en la elección del 51, en el 54 van a entrar 3 más. No solamente la primera vez que entran mujeres a las legislaturas, sino que la primera vez que entran trabajadoras. Y ese componente de clase que van a imprimir a todo este proceso es importantísimo, fundamentalmente porque es lo que se va a intentar disciplinar a partir de 1955. Y ahora vamos a ver algo de eso. Me olvidé de dar el dato, que es importante. La primera vez, 11 de noviembre del 51, que entran mujeres al Congreso y a las legislaturas, todas las mujeres que entran son del Partido Comunista Femenino. ¿Por qué? Porque el otro partido político que podía ingresar a legisladores por la cantidad de votos que tenía, que era el radicalismo, decide no llevar mujeres en sus listas. Prescindir de este derecho, ¿no? Entonces, todas las primeras representantes políticas mujeres de nuestro país son del Partido Comunista Femenino. Quizás algo de esto explique también por qué el vacío de las narraciones sobre esta historia. Mujeres, trabajadoras, peronistas. En esto de devolverle la potencia política a Eva, nos interesa mucho también que el pensamiento político de Eva. Eva escribió 3 libros. En un lapso de vida de 6 años escribió 3 libros. Fundamentales libros. Y sin embargo, parecen haber quedado en la cultura argentina en un lugar medio decorativo. No tuvieron la trascendencia que, por ejemplo, pudieron tener los textos de Perón, que por suerte la tienen, a veces más, a veces menos, pero por suerte la tienen, ¿no? La comunidad organizada sigue siendo un texto fundamental para la militancia, conducción política. Los textos de Eva, ahí. Yo digo que tiene 3 libros. ¿Sabían que tiene 3 libros? Sí. Bien, algunos sí, otros no. Tiene 3 libros fundamentales. El primero, el menos conocido, la foto que decía antes que me gustaba, a ver si ahora la veo, se llama Historia del Peronismo, que son sus clases esta. Esta foto es cuando Eva dando clases en la escuela superior. Eva dio clases en la escuela superior. La escuela superior, lo cuento rápido, se crea en el 50 con la voluntad de generar doctrina. Lo dice Perón: ya estoy pensando qué va a pasar cuando yo no esté.
Bueno, cuando yo no esté, que haya doctrina para que el justicialismo pueda seguir existiendo. Para eso crea la escuela superior, ¿no? Muchos cursos tenía la escuela superior, entre ellos los dos más importantes, el que daba Perón, clases de conducción política, de ahí el libro Conducción Política. Eva daba clases de historia del peronismo, de ahí su libro Historia del Peronismo, que al día de hoy yo no encontré ni un solo texto que haya hecho referencia a ese libro. O sea, es un libro completamente olvidado. ¿Por qué Eva decide hacer historia de un movimiento que lleva 5 años para ese entonces? Fíjense el gesto que hace Eva. Los griegos, los romanos, Cristo, la historia de la humanidad toda es precursora del peronismo. Entonces, hacer historia del peronismo no es hacer historia de 1945 en adelante, sino estudiar la historia de la humanidad. Inscribe al peronismo en una historia de la humanidad universal, ¿no? Fenomenal movimiento, grandilocuente, como ha sido todo lo del peronismo. Segundo libro, La razón de mi vida. Tercer libro, Mi mensaje, ¿no? Mi mensaje es ese libro que dicta estando enferma, que tiene una historia fenomenal, también desaparece el texto mucho tiempo. Pero me interesa la razón de mi vida. ¿Por qué me interesa fundamentalmente la razón de mi vida? Al decir de Horacio González decía, hay 2 libros que son los más masivos de la cultura argentina, los que más ejemplares circularon por nuestro pueblo. El Martín Fierro, que se sigue leyendo, ¿no? Por suerte en las escuelas, bueno, debería ser así, y La razón de mi vida, que hace 50 años que no se lee. Incluso se decía La razón de mi vida, que es el libro que estaba en los hogares donde no había bibliotecas, ¿no? Que en cada hogar obrero, que en cada hogar humilde había por lo menos un libro, y era La razón de mi vida. Un libro fundamental, ¿no? Voy a leer, yo le diría tantas cosas de este libro, pero no estamos bien de tiempo, ¿no? Digo una cosita nada más. Para una época que dice que la mujer tiene el cerebro más chico y por ende no está capacitada para la racionalidad política, ¿cuál es la primera palabra que se lee cuando se agarra este libro? Razón. La razón. O sea, Eva no tituló a su libro La pasión de mi vida, como diría la época. Una mujer debería titular a su libro El corazón de mi vida, la emoción de mi vida, la razón de mi vida. ¿Y cuál es la razón de su vida en este libro? La política, el peronismo, ¿no? Es un libro que está tensionando con la época permanentemente. Es un libro espectacular. Yo cada vez que lo vuelvo a leer me maravillo un montón, y casi que diría que ojalá de esta charla nos vayamos con las ganas de volver a leer este libro para quienes ya lo leyeron, o leerlo para quienes no lo leyeron, porque realmente... Tendría que haber una ventana. Totalmente. La página para el libro ese, claro. Eva, ¿qué dice en este libro? Lo plantea rápidamente así. De chica... una cosa más. El género autobiográfico de primera dama era muy común a mediados del siglo XX, ¿no? Las primeras damas que escribían un libro sobre su vida, cómo en su vida privada había afectado que su marido sea presidente, ¿no? La primera dama de Estados Unidos, Roosevelt, en ese entonces escribe un bestseller, rápidamente se venden millones de copias. Eva agarra el género autobiografía de primera dama para romperlo. Porque La razón de mi vida no es un libro donde se habla de su vida privada, sino que es un manifiesto político, efectivamente. Arranca diciendo Eva, desde muy chica creí que había ricos como había árboles y había pobres como había pasto. Hasta que escuché de boca a un hombre de trabajo que había pobres porque había ricos muy ricos. Entonces el problema no es tanto que haya pobres como que haya ricos. Y esa es la primera modulación que tiene Eva en este libro, ¿no? Ricos y pobres. Y claro, y rápidamente ubica un mundo de injusticias y sabe qué lugar le toca a ella en ese mundo de injusticias, que es padecerlas. Por su origen social, básicamente. Entonces ella dice, el capítulo se llama Me resigné a ser víctima. ¿No? Me resigné a ser víctima. Y el apartado inmediatamente siguiente a Me resigné a ser víctima se llama Mi día maravilloso. Dice así: en todas las vidas hay un momento que parece definitivo. Dije que me había resignado a ser víctima, más aún, me había resignado
a vivir una vida común, monótona, que me parecía estéril, pero que consideraba inevitable, y no veía ninguna esperanza de salir de ella. Pero en el fondo de mi alma no podía resignarme a que aquello fuese definitivo. Por fin llegó mi día maravilloso. Todos, o casi todos, tenemos en la vida un día maravilloso. Para mí fue el día en que mi vida coincidió con la vida de Perón. El encuentro me ha dejado en mi corazón una estampa indeleble y no puedo dejar de pintarla porque ella señala el comienzo de mi verdadera vida. ¿No? Esta idea de que el peronismo es aquel, conocer el peronismo, el día maravilloso, que cualquiera de nosotros conoce el peronismo, es aquel que permite a las personas dejar de ser víctimas, para pasar a ser otra cosa. Permite a quienes padecen las injusticias pasar a dejar de padecerlas, ¿no? Casi como un tratado del peronismo está proponiendo Eva. Y esta idea de que hay verdaderas vidas verdaderas y vidas que no. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es una vida verdadera? Aquella que tiene una misión, va a decir Eva. ¿Y cuál es la misión de Eva? Lo va a decir muy rápido. Cuando Perón pasa a ser presidente, tuvimos un problema, que era quién va a ocupar ese lugar del vínculo directo con los trabajadores y las trabajadoras. El vínculo que nada más ni nada menos le dio un lugar de poder a Perón. Entonces Eva va a decir, ese lugar me toca a mí. Esa es mi misión. ¿Cuál va a ser su misión? Va a decir, si no hubiésemos encontrado una solución a este problema, el gran problema era que la voz del pueblo deje de llegar a la torre de gobierno. Porque va a decir ella, el Estado argentino carga con una historia de 100 años de sordera, de distancia, de divorcio de la voz del pueblo. Por eso el peronismo lo que hace es constituir un puente, usa esta figura, la figura del puente, entre la voz del pueblo y el Estado. Fenomenal esta idea, ¿no? La misión del peronismo, la misión de Eva es ser este puente entre la voz del pueblo y el Estado, porque naturalmente el Estado es sordo a la voz del pueblo. Fíjense, la primera vez que ella ve a Perón, en este libro la describe de la siguiente manera. Dice, la primera vez que lo ve a Perón, contra la idea de que el peronismo es una voz que baja de la corrupción hacia abajo y abajo se recibe pasivamente. La primera vez que lo vi a Perón fue en la Secretaría de Trabajo y Previsión, escuchando a los trabajadores. La primera imagen que Eva da de Perón en este libro es de escucha. Todo este libro está a disposición de una palabra que circula. El peronismo como una palabra que circula. Que primero es una escucha, que después va a requerir respuesta en palabras, en recursos, en lo que sea. Pero es una palabra que circula el peronismo. Tiene que circular esa palabra. Dos cositas más y ya cierro. No sé si conocen una iniciativa en esto de la palabra que circula. Una iniciativa que lanza Perón en diciembre de 1951 que se llamó así. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Maravilloso eslogan. Coaching, ¿no? Nada de todo eso que se usa ahora. Perón quiere saber lo que su pueblo necesita. Maravillosa. ¿Qué es esta iniciativa? El gobierno impulsa al pueblo a escribir cartas. Una literatura popular. Palabras populares con ideas para incorporar al segundo plan quinquenal. Cartas que se descubrieron hace poco en el Archivo General de la Nación, se creían perdidas. Se encontraron hace poco 25.000 cartas. Se cree que se recibieron en total 100.000. Muy poquitas de estas cartas eran firmadas en primera persona del singular, es decir, con nombre propio, nombre y apellido. La gran mayoría hablaban desde clubes de barrio, organizaciones libres del pueblo, ¿no? Es decir, que había mucha más gente detrás de estas cartas. Cada una de estas cartas tuvo su respuesta por parte del Estado. Una palabra que va y que viene, una conversación entre el pueblo y el Estado. ¿Qué me parece genial de esta iniciativa? Dos cosas. La primera es esta idea de que ¿dónde está el saber? El peronismo fue una gran disputa acerca de dónde está el saber. ¿Dónde está el saber para hacer política? Esta iniciativa nos está diciendo que el saber no está tanto en el dirigente como en el pueblo. Que lo que tiene que hacer el dirigente es tirar una red y traer ese saber del pueblo para convertirlo en política pública. Pero el saber está allá, no acá. Y por otro lado,
Y por otro lado, esta iniciativa fue proponer al pueblo ejercicio de imaginación política. Puso al pueblo a imaginar el futuro. No debe haber nada más potente que un pueblo imaginando su futuro. Eso es también la potencia del poder. Un pueblo imaginando política, un pueblo imaginando futuro. Por último, leo el último capítulo. Una cosa que en algún punto se venía haciendo, o es algo que inició con Eva y las cartas que ella recibía, ¿no? Porque eran 2 vías de participación ciudadana, una directa, otra a través de las cartas que recibía y rápidamente respondía y solucionaba, y por otra parte las redes institucionales que generaba a través de todo desde la fundación, ¿no? Pero yo siento como que se tomó esa experiencia que venía por fuera del Estado, gracias a Eva, en una nueva herramienta de participación ciudadana. Sí. En este libro Eva describe que por día recibía entre 5.000 y 15.000 cartas. Por día. ¿No? Luego, cada una de esas cartas tenían una respuesta. Y es bellísimo, no lo voy a leer porque se va a hacer muy largo, porque es bellísima la parte de La razón de mi vida, donde habla de lo que significa la escritura popular que pide cosas, ¿no? Y además dice, son también humildes los que responden esas cartas, ¿no? Entonces es una conversación, una escritura popular que puso el peronismo. ¿Por qué hincho tanto con la escritura? ¿Por qué hincho tanto con las palabras, con la imaginación? Porque si el peronismo pudo ser una fenomenal, una revolucionaria redistribución entre capital y trabajo, una fenomenal revolucionaria redistribución de la riqueza en Argentina, fue también porque logró e hizo una fenomenal redistribución nueva de palabras, imaginación, pensamiento. No podía ser una cosa sin la otra. Y digo esto porque estamos en tiempos en donde lo material, para cambiarle la vida a nuestros compatriotas, va a estar complicada. Por un tiempo, está claro, pero va a estar complicada. Quizá de lo que se trate es de pensar qué hoy podemos hacer en lo otro, ¿no? ¿Qué en el pensamiento, qué en la imaginación, qué en las palabras podemos hacer para el día de mañana poder transformar también esas otras condiciones? Decía antes que iba a crear un sujeto político y decía, les contó ahora que el libro La razón de mi vida está dividido en 3 partes: la causa de la misión, que la misión ya sabemos cuál es, los obreros en la misión y las mujeres en la misión. Vamos a decir, los 2 sujetos políticos de Eva, obreros y mujeres. Voy a leer un fragmentito de las mujeres en misión, porque es este nuevo sujeto político del que estábamos hablando. Algo más respecto a la disputa del saber político. Cuando Eva llama a las primeras mujeres que van a ser candidatas, che, vas a ser candidata a diputada. De hecho, hay una anécdota con Nélida de Miguel, que fue la delegada de La Rioja, que no quería saber nada, y que lo llamó a Renzi, que era el secretario de Eva, y le dijo, che, mirá, yo no voy a seguir con esta, me voy a ir. Y que Renzi dijo, para que la señora te quiere hablar, y cuando la te voy a hablar, le dijo, Nélida, ¿cómo estás? No, bien, lo mejor. Nadie se atrevía así. Se separa su marido por ser intrépida en la política. Total. Y muchas de las primeras diputadas y senadoras no querían ser candidatas, les daba miedo y decían no, que vayan a ese terreno de los hombres, la política. Y el otro argumento era que vayan las que están preparadas. ¿Quiénes son las que están preparadas? Las universitarias. Y Eva les decía, las que están preparadas son ustedes. Vos, porque me acuerdo una diputada por la provincia de Buenos Aires que había sido trabajadora del vidrio, de la industria del vidrio, luego delegada del sindicato del vidrio, luego diputada, ¿no? Vos, trabajadora del vidrio, ¿cómo estuviste siendo trabajadora del vidrio bajo las leyes que hicieron los universitarios? No, pésimo. Bueno, es hora de que las leyes las hagan los trabajadores y las trabajadoras para poder cambiar eso de la ¿no? Insisto con esto, una disputa acerca de cuál es el saber necesario para ser feliz. El capítulo se llama El hogar de la fábrica. De nuevo, el hogar, lo que decíamos antes como lugar natural de la mujer. Este apartado se llama El hogar de la fábrica. Fíjense lo que decía un libro de 1951, como es La razón de mi vida, que además, al poco tiempo, va a ser de lectura obligatoria en muchas escuelas. No todo, algunas partes. En las puertas del hogar termina la nación entera y comienzan otras leyes y otros derechos. La ley
el derecho del hombre, que muchas veces solo es un amo y a veces también dictador. Y ahí nadie puede intervenir. La madre de familia está al margen de todas las previsiones. Es el único trabajador del mundo que no... Madre de familia trabajador. Es el único trabajador del mundo que no conoce salario, ni garantía de respeto, ni límite de jornada, ni domingo, ni vacaciones, ni descanso alguno, ni indemnización por despido, ni huelgas de ninguna clase. Todo eso, así lo hemos aprendido de chicas, pertenece a la esfera del amor, y lo malo es que el amor muchas veces desaparece pronto en el hogar, y entonces todo pasa a ser trabajo forzado, obligaciones sin ningún derecho, servicio gratuito a cambio de dolor y sacrificio. Cuando se presenta este libro el 15 de octubre del 51, Eva no va porque está internada, y que presenta este libro es Perón y el Gabinete. ¿No? Perón y el Gabinete presentan un libro en el 51 que ubica al hogar no como el lugar natural propio de las mujeres, sino como un lugar que puede ser un lugar de dolor y sacrificio para las mujeres. Y en el apartado siguiente, Eva Perón propone una idea para resolver este problema, que dice lo siguiente: nadie dirá que no es justo que paguemos un trabajo que, aunque no se vea, requiere cada día el esfuerzo de millones y millones de mujeres, cuyo tiempo, cuya vida, se gasta en esa monótona pero pesada tarea de limpiar la casa, cuidar la ropa, servir la mesa, criar a los hijos, etc. Aquella asignación podría ser inicialmente la mitad del salario medio nacional, y así la mujer ama de casa, señora del hogar, tendría un ingreso propio ajeno a la voluntad del hombre. Y después dice que esa asignación podría ir creciendo por hijo, además. Algo que empezamos a nombrar hace muy poquito, que pusimos un nombre de cuidado, y que creíamos que estábamos avanzando un montón por poner un nombre. Hay un libro en 1951, nada más ni nada menos que de Eva Perón, escrito de la Casa de Gobierno, que propone que esas tareas son injustas, que tienen que ser visibilizadas y que requieren un resarcimiento económico. Porque la mujer tiene que ser independiente económicamente del hombre. Así como el hombre y los estados, también habla como de la mujer libre y soberana, así como los estados, por ser independientes económicamente, son soberanos políticamente, y como que en una parte también iguala, ¿no?, la soberanía política de los hombres y de los estados a lo que la mujer tiene que ser. Lo que me interesa que pensemos es por qué este libro quedó tan lejos. ¿Por qué cuando empezamos a pensar estas cosas en los últimos años no sabíamos que esto estaba escrito en un libro que fue el más masivo de la cultura argentina, nada más ni nada menos? ¿Por qué se borró? ¿Qué pasó entre 1951 y nuestro presente, estos 70 años? Que esto ha sido borrado, que no ha quedado memoria, que no ha quedado huella en nuestra cultura de esto. Bueno, esa pregunta me parece interesante que la mantengamos y la pensemos. Por supuesto es un libro prohibido a partir de 1955, hay que enterrarlo, hay que quemarlo, hay que tirarlo. Pero no solamente eso, ¿no? Leo la última cita y ya igual después del 55 ya vengo diciendo hace mucho, voy a cerrar, pero prometo que cierro. La mujer que no fue elogiada, es uno de los últimos apartados de este libro, que a mí me encanta. Dice así: para entender quién es ese nuevo sujeto político al que está convocando Eva, ¿no? Por eso tal vez escritores y poetas han hablado mucho de las mujeres bellas y elegantes y han cantado a la mujer viendo solamente a esa clase de mujeres cuya feminidad es discutible. A esa mujer han visto solamente. Por eso escritores y poetas no han dicho la auténtica verdad acerca de la mujer. La mujer no es eso, no es vacía, ligera, superficial y vanidosa. No es lo que ellos han escrito, egoísta, fatal y romántica. No, no es como ellos la pintaron, charlatana y envidiosa. Ellos la vieron así porque no supieron ver nunca a la mujer auténtica, que por ser precisamente auténtica, se refugia silenciosa en los hogares del pueblo, donde la humanidad se hace eterna. Esa mujer no ha sido aclamada por los intelectuales, no tiene historia, no ofrece recepciones, no juega al pitch, no fuma, no va al hipódromo. Es la heroína que nadie conoce, ni siquiera su marido, ni siquiera sus hijos. De ella no se dirá nunca nada elegante, nada ingenioso. A lo sumo, después de muerta, sus hijos dirán: ahora nos damos cuenta de lo que ella era para nosotros. Y ese lamento tardío será su único elogio. Por eso he querido decir todas estas cosas. Así, yo le rindo mi homenaje, el mejor homenaje de mi corazón, a la mujer auténtica que vive en el pueblo y que va creando todos los días un poco de pueblo.
incluir de mi parte, también en todo caso a la palabra, contar brevemente que decíamos, ¿no?, la cantidad de mujeres legisladoras que hubo, por ejemplo, entre las leyes que intentaron sacar, me acuerdo una de Delia Parodi. Delia Parodi es quien queda a cargo del Partido Feminista Femenino luego de muerta Eva. En septiembre del 55 presenta un proyecto de ley para regular un trabajo históricamente hecho por mujeres, que es lo que en la época se llamaba trabajo doméstico. Intenta regular ese trabajo, ¿no?, que tenga vacaciones pagas, que tenga determinados horarios. Por supuesto no se llegó a lograr ese trabajo porque a los pocos días de un golpe de Estado, pero ese tipo de leyes intentaron sacar a estas mujeres. Estas mujeres, que había un buen número, algo del 25% en el Congreso Nacional, cuando llega el golpe de Estado, desciende a 0, 2% después del golpe de Estado, vuelve a crecer un poquito en el 73, con la victoria del peronismo, y recién se supera el número de mujeres que había en el 55 en el Congreso a fines de la década de los 90, y gracias a la ley de cupo del 91, ¿no?, que obliga a los partidos políticos a llevar el 30% de mujeres en su lista. Es decir, ¿cuánto necesita el sistema político de leyes, de regulaciones, para que entienda que es necesario que haya mujeres representantes políticas, ¿no? A medida del siglo XX no hizo falta ninguna ley explicable únicamente por el enorme impulso, la enorme dirigente política que fue Perón. Por eso es devolverle a ella un poco su mérito, su enorme mérito que tuvo. Decir que la gran mayoría de estas primeras legisladoras mujeres a partir del 55 van presas, son presas políticas, en procesos irregulares, viciados, acusadas de traición a la patria. Al día de hoy no sabemos de todo cómo fue esa prisión política, si sufrieron torturas, si no. Lo cierto es que les generó un disciplinamiento absoluto a estas mujeres. La gran mayoría no se vuelve a acercar a la política, la gran mayoría no quiere hablar del tema, se mudan de pueblos, se exilian, es una diáspora muy grande, y gran parte de ese silencio, de ese disciplinamiento que impuso el 55, al peronismo todo, pero a las mujeres me parece un poquito, la cizaña mayor, esta experiencia de mujeres, explica esta enorme visibilización con la que cargan estas mujeres que decíamos mujeres humildes y peronistas, ¿no? 3 estigmas, 3 capas de invisibilización con la que cargaron estas mujeres durante mucho tiempo. En 1960, mujeres ligadas a Frondizi, gobierno Frondizi en ese entonces, arman una asamblea, enorme asamblea de mujeres, para discutir que si el voto de las mujeres tiene que ser o no calificado. Es una marcha atrás fenomenal. ¿Por qué? ¿Cuál era el balance? No había estado mal la incorporación que hizo el peronismo de las mujeres a la vida política. Lo que estuvo mal fue quiénes llegaron. Porque las que llegaron fueron la chumba. Las que llegaron fueron las cabecitas, ¿no? Entonces lo que se trataba ahora era calificar el voto para que de alguna manera no lleguen las que habían llegado, ¿no? Bueno, ese componente de clase es el que se quiso disciplinar y es el que efectivamente de alguna manera se ha disciplinado hasta este momento, ¿no? De alguna manera entonces reconstruir la historia de estas mujeres, la historia de estas riojanas, que fueron primeras legisladoras mujeres de esta provincia, sería importantísimo, ¿no? Sería importantísimo para quitarles ese silencio, para quitarles esa invisibilidad que se les impuso en 1955 y que todavía se perpetúa. Siguen siendo castigadas si no las traemos a la memoria popular, si no las traemos a la memoria pública. Nada más ni nada menos que las primeras representantes políticas de nuestro país quedaron en el olvido. Por eso también cuando se dice cómo hizo Eva Perón para hacer todo lo que hizo, fue un ser excepcional Eva Perón sin dudas. Pero también hizo todo lo que hizo porque estuvo acompañada de estas mujeres, las que ni siquiera saben los nombres. Bueno, esto es una invitación también, una convocatoria a reconstruir esas historias, a reconstruir esos nombres, a darles un poco de justicia a estas mujeres y también quizá tal vez encontrar ahí a la justicia para este presente.